Muy buenos días a todos de nuevo. Em, ¿Por qué en su momento me alegré de la victoria electoral de Javier Milei y por qué ahora me la suda? Yo hice un vídeo en el canal allá por noviembre de 2023, hace casi 2 años, en el cual yo explicaba las razones por las cuales en el fondo me alegraba, entre comillas, no veía tan mal que Javier Milei haya ganado las elecciones argentinas, sabiendo que partamos de la base de que como soberanista realmente quien gobierna o deje gobernar en otros países en realidad me importa poco. O sea, no es que me interese cero, no es que me importe nada, no, digo que me importa poco. Pero en el caso de Milei, y como ya han pasado pues casi, de hecho, más de 2 años, casi tres, podemos hacer un balance de la gestión de Milei y pues, podemos opinar sobre la gestión de Milei hablando con propiedad. Y yo lo que quisiera decir es que más allá de que lo haya hecho bien o mal, es que en el fondo ahora me asuda porque la razón por la cual me interesaba era que era si se iba a poner en aplicación la utopía o a lo mejor el programa libertario anarcocapitalista, y en ese sentido en su tiempo hice una analogía con la implementación de la ideología marxista-leninista o comunista en la Unión Soviética, pues eso pues no se ha dado. O sea, la razón por la cual me interesaba observar la gestión de Milei, la principal razón, eh, pues no se ha dado. Es decir, no ha habido utopía anarcocapitalista en Argentina. Eso no quita que aún así yo sigo un poco pendiente, porque quiero, claro, yo como, evidentemente yo defiendo postulados económicos son totalmente contrarios a la visión de Milei, ¿de acuerdo? Pues me interesa saber un poco cuáles son los efectos, las consecuencias de su gestión, ¿no? Pero que esté Javier Milei ahora mismo gobernando en Argentina, pues es que no tiene ahora mismo, para mí, mucho mayor interés que saber quién gobierna en Colombia o en Chile, que son países latinoamericanos donde se han instaurado, ha llegado al poder un gobierno de derecha, muy de derecha. No tiene mayor interés que eso. Quiero decir, las cosas de las cuales hablaba Milei, que sí que encajaba con su visión, vamos a llamarla libertaria, eh, las más marcadamente anarcocapitalistas es que no se han dado ninguna. Quiero decir, Jaime Milei, contrariamente a lo que él decía, no ha cerrado el Banco Argentino, no ha dolarizado la economía, que ya algunos analistas que a veces sigo, como Eduardo Garzón, ya decía en ese momento que es mala idea, pero aunque quisieras hacerlo, no es una cosa que se puede hacer así de noche a la mañana, o sea, no, se requiere tiempo. Y estamos muy lejos, muy, muy, muy lejos de ver que la economía argentina esté completamente dolarizada. Dijo que se cortaría un brazo antes de subir impuestos, ha subido impuestos, que ha bajado muchos impuestos, pero hay algunos que los ha subido. Inclusive lo de que tiene superávit público, en realidad, sí, eso también está analizado por Eduardo Garzón, y Eduardo Garzón es una persona, parece un buen divulgador, un buen analista político, pero tiene un sesgo, bueno, que a mí no me gusta nada, tiene un sesgo europeísta, que no comparto para nada, pero que bueno, me parece que en el caso de Argentina es un buen analista, pues él lo ha detallado en sus vídeos, es incluso hasta mentira, falso, que Argentina tenga superávit público, porque realmente aparenta tener superávit público como por un juego de contabilidad, ¿no? Pero bueno, como si Argentina fuese el único país del mundo que tiene superávit público. Es decir, hay muchos países del mundo, bueno, muchos, algunos países del mundo, una minoría, pero los hay, muchos que tienen un superávit público y no, ahí no gobierna un gobierno libertario, narcocapitalista, ¿no?
E incluso Milei ha tenido que aceptar un rescate del FMI, del Fondo Monetario Internacional, pues institución que Milei incluso durante la campaña electoral de 2023 dijo del FMI que era, si cito, un grupo de burócratas que saben que el negocio de un banco es cobrar intereses. Entonces, realmente, el primer punto que quisiera dejar claro es que, aunque sigo un poco pendiente de la actualidad argentina, realmente que esté Milei en el gobierno me la suda. Eso entiendo, hay mucho progres, y ahora volveremos sobre esto, porque yo creo que incluso hasta no hemos de descartar que gane las próximas elecciones generales argentinas. Hay muchos progres que lloran, se ponen a llorar con lloros infinitos, porque en tal o cual país, gobierno, hay un facho, un fascista, un tipo de extrema derecha, bueno, o lo que sea tal, que gobierna, porque bueno, como son los internacionalistas, se preocupan en demasía de, bueno, pues, como de la suerte de los tártaros o de la suerte de los demás países en detrimento de los intereses de su propio país, ¿no? Es decir, pues, yo tardé mucho tiempo en darme cuenta de eso, pero desde que salí sobre todo del marxismo, del progresismo, me di cuenta de que efectivamente una persona que se dedica más, en la mayor parte de su tiempo, o la totalidad, de hablar de la suerte de los tártaros en el mundo. Bueno, no está, ¿no? Es que digo una analogía, mencionando una cosa que decía Rousseau, ¿no? Desconfía de aquel que se preocupa más de la suerte de los tártaros que de su propio vecino, ¿no? Yo, una persona que se ocupa más de lo que pasa fuera de España que de la propia España, yo desconfío, ¿no? Pero bueno, pero aunque haya partidos políticos que digamos que puedan, incluso desde posiciones y postulados completamente equivocados, pero gente de izquierdas, ¿no? Que quieran dedicar su tiempo a mejorar, desde mi punto de vista, desde como visiones equivocadas, pero que quieran dedicar su tiempo al bien común en España, es como que, y eso es una inercia, un agor heredado del internacionalismo proletario que viene de la tradición socialista y comunista, ¿no? Es como que su bienestar emocional, como mínimo, depende de lo que pase fuera. Y si consideran que hay una experiencia socialista, progresista, antiimperialista, exitosa en otro país del mundo, pues es como que y eso en mi libro sobre China, del Defensa del Pueblo Chino, lo he abordado, eh, pasan a depender de un centro exterior, ¿de acuerdo? O de un ente exterior que justifica su presencia, su labor en la propia España. Bueno, me estoy extendiendo demasiado sobre esto, pero para que se entienda, ¿no? Esto es como los partidos comunistas, estos prosoviéticos o maoístas, que eran absolutamente irrelevantes en Europa Occidental, el resto del mundo, pero que les daba igual porque estaba la Unión Soviética para justificar su existencia, ¿no? Yo estoy totalmente en contra de este tipo de visiones. Yo creo que hay que ocuparse de los problemas del país donde vives, ¿no? Y entonces, donde quiero llegar es que los progres, el Team Progre, pues sobre todo los que pues, se pusieron a llorar con lloros infinitos, y uno forma parte de ellos, cuando Javier Milei ganó las elecciones en noviembre del 23, pues si bien se alegran de que gane uno de los suyos, por así decirlo, o una experiencia socialista o antiimperialista fuera de las fronteras de España, pues, pues viceversa, lloran con lloros infinitos cuando gobierna un facho en un país. Y particularmente si es un país latinoamericano, ¿no? O, bueno, yo es que como nací en Francia, soy un mestizo franco-español, es que yo jamás comprendí, y en ese sentido soy consecuente con el gaullismo, yo jamás entendí por qué se hacía una distinción entre países latinoamericanos o iberoamericanos y el resto de países. Es decir, que esté Milei o deje de estar Milei, o en Argentina que esté Boris, bueno, ya no está Boris, pero que esté Boris o el otro en Chile, o que esté Claudia Sheinbaum en México, o deje de estar, es que para mí no debería, de hecho, incluso
me parece a mí que eso contradice el espíritu del internacionalismo, ¿eh? No debería tener más relevancia que si gobierna tal en Sri Lanka, en Uganda, en la India. En fin, pero, bueno, volviendo al tema que nos ocupa en este vídeo, entonces, realmente, o sea, independientemente de que nos guste o deje de gustar quien gobierna Argentina, no ha habido experimento anarcocapitalista, no lo ha habido, ni lo va a haber. En ese sentido, y creo que de verdad que no estoy exagerando, o sea, estoy diciendo algo de sentido, el gobierno que hay ahora mismo en Argentina es que no es más liberal que el gobierno de Margaret Thatcher o que el de Ronald Reagan. Que luego se le puede criticar, y por supuesto sí, insisto, no es mi problema porque yo no soy argentino, pero que evidentemente se puede uno compartir o no compartir sus políticas. Yo no las comparto. Yo no comparto las políticas de mi ley. Y es más, y esto es independiente de que gane o no gane las próximas elecciones generales, porque es más, yo no descarto que las gane, porque tiene ganada una narrativa, está ganando un relato. De hecho, podríamos abordar eso. Realmente, ¿lo está haciendo bien Milei? Bueno, a ver. En primer lugar, yo quisiera destacar, señalar que hay mucha propaganda. Y fue cuando en el primer año o al cabo de un año de gobierno de Milei cuando me di cuenta de que ciertos medios del team liberal, o sea, de la esfera, digamos, muy, muy liberal o neoliberal en lo económico, medios como El Economista o propagandistas como Juan Ramón Rayo, o sea, son esos propagandistas o son, como en el caso del medio El Economista, libelos. O sea, son libelos, o sea, son órganos de propaganda, exactamente como lo puede ser el plural desde los medios afines a Sánchez, como puede ser Canal Red desde la Podemia, o como puede ser, pues no sé, bueno, es que en el caso de la derecha no sabría que, bueno, como puede ser o qué diario, por ejemplo, ¿vale? Porque yo recuerdo haber visto perfectamente en Twitter, o sea, capturas de pantalla, recortes de prensa bueno, titulares del Economista poniendo el milagro económico de Milei. Y tú veías eso, la evolución de la tasa de inflación, ¿te acuerdas? Y claro, es que tú veías que la propia inflación que se creó al principio de Milei, generada por el propio Milei, porque eso también hay que abordarlo, al principio la inflación subió a niveles jamás vistos, ¿de acuerdo? Independientemente de que ahora esté en un nivel, pues, vamos a decirlo, menor al que había antes, no sé cuánto tiempo. Pero es que, claro, es que Milei al principio de su mandato decidió, incluso eso sí, incluso yo no lo entendí, no lo entendí, incluso poniéndome en su cabeza, de sus propias coordenadas ideológicas, no lo entendí, decidió dividir por dos, reducir el 50%, o sea, la mitad, perdón, el tipo de cambio externo del peso, no sé si para fomentar las exportaciones, pero eso fue tan brutal que generó muchísima inflación importada y la inflación se disparó a niveles jamás vistos con gobiernos anteriores. Y claro, y luego, la técnica de bombero piromano, el mismo desastre que él había creado, pues se ocupó de solucionarlo, bajó la inflación, la tasa de inflación, y había medios como El Economista que eran capaces de decir el milagro económico. Yo me acuerdo incluso que vi un tuit de una cuenta que me gusta mucho, le conoceréis, de Brigada Antifraude, que aparte es un tipo que piensa muy parecido a mí. Lo que pasa es que él le da mucha importancia a la hispanidad, pero él piensa muy parecido a mí, ¿eh? De hecho, los dos creadores de opinión que más se parecen a mí en cuanto a la forma de pensar son él, Brigada Antifraude y Hassel Paris. Yo Hassel Paris coincido con él en lo que dice el 99%. Y entonces, Brigada Antifraude dijo, el milagro económico, por hecho de que la inflación ha bajado al nivel, la tasa de inflación ha bajado al nivel al cual estaba con Alberto Fernández. Que es verdad que de entonces luego ha seguido bajando.
Y es el motivo por el cual creo que Milei está ganando un relato, está ganando la batalla por el rato, está articulando una narrativa que le permite, creo que, tener una cierta cuota de popularidad. De hecho, por eso ha ganado las elecciones. Es que, no sé si llaman elecciones de medio término. Las elecciones que hubo después del rescate del FMI que tuvo Argentina, porque perdió las elecciones en la ciudad autónoma de Buenos Aires, pero luego hubo unas elecciones de medio término de mitad de mandato que ganó, y las ganó por eso, porque efectivamente luego después, debido a que pasó eso, porque si no, no habría sido posible, Argentina fue rescatada por el FMI, y de hecho, no sé si me acuerdo si antes o después de esas elecciones, creo que antes fue rescatado por segunda vez por el gobierno de Donald Trump. Entonces, como dice, por emplear una expresión utilizada por Eduardo Garzón, ha mantenido artificialmente el peso pisado, es decir, la tasa de inflación pues se ha reducido. ¿Por qué? Porque con dólares se han comprado muchos pesos. Políticas intervencionistas, por cierto. Políticas intervencionistas que, no me acuerdo, que si tú un neoliberal le dice que eso se hace en un país, por ejemplo, africano, te dirán que son políticas socialdemócratas, pero si lo hacen con Argentina está bien, ¿no? Sí, porque es que para el team neoliberal, bueno, neoliberal en su versión extrema, digo anarcocapitalista, para ellos el FMI son socialdemócratas, porque ya sabéis que el socialismo es cuando el Estado o las organizaciones, las instituciones hacen cosas. Socialismo es cuando el Estado hace cosas, y cuando hace muchas cosas, eso es comunismo, ¿vale? Entonces, pero claro, esto que haya bajado la tasa de inflación, ¿permite decir que la situación ha mejorado? No necesariamente, porque claro, ¿a cambio de qué ha bajado la tasa de inflación? Porque una característica, y eso también lo vemos en la Unión Europea, de la economía neoclásica liberal, es la obsesión por la inflación, ¿no? Pero claro, es que esto lo dice Eduardo Garzón, es una cosa que los economistas más progresistas, digamos, más heterodoxos, llaman el silencio de los cementerios. Claro, si la tasa de inflación baja porque la gente tiene más dinero y el poder adquisitivo baja, de hecho, esto no me extraña, o sea, esto según los datos que le enseña estadísticos, pero es que no me extraña, porque es que un país que está en superávit fiscal, si uno entiende un poco de teoría monetaria moderna, cuando tú estás en superávit fiscal significa que le retiras al sector privado más de lo que le inyectas, ¿de acuerdo? Mediante gasto público. Aunque bueno, insisto que lo de que realmente tiene superávit público, eso parece que no es de todo cierto, que es una estadística oficial con juegos contables. Ahora mismo no recuerdo la explicación exacta, pero tampoco importa. Pero bueno, según los datos, incluso ahí no pretendo aquí ir de objetivo 100%. La fuente que manejo puede tener un sesgo, pero yo me fío bastante de ella. Yo hablo de Eduardo Garzón. No me fío de él, por ejemplo, para hablar de Brexit, o para hablar, por lo menos siempre, para juzgar en todo momento al gobierno de Sánchez, de PSOE con Sumar, pero para este tipo de cosas sí me fío. De hecho, incluso hay un vídeo suyo, incluso hasta él reconoció cosas positivas que se podían destacar de la gestión de Milei, pero, bueno, pero datos que se pueden encontrar en medios como El País o incluso como Libertad Digital, más de 200.000 puestos de trabajo privados han sido perdidos, cierre de más de 18.000 empresas, los recortes, pues, lógicamente, si tú pretendes, si buscas, otra cosa que lo consigas, si tú buscas un superávit público, insisto, esto por un juego de identidad contable es que es innegable. Significa, cuando tú tienes un déficit público, que le inyectas a la economía más dinero del que le retiras mediante impuestos. Si tienes un superávit público, lo contrario. Un superávit público siempre significa el empobrecimiento del sector privado. Esto es impepinable. Y de hecho, no pocas veces los superávit públicos han precedido a grandes crisis financieras. Por ejemplo, el superávit del cual el gobierno de Zapatero se enorgullecía antes de la crisis de las hipotecas subprime,
del año 2008, por ejemplo, ¿no? El, otros ejemplos de super público en Estados Unidos que luego han que han precedido crisis, que ahora mismo cuya fecha no sabría recordar. Sería mentir si dijera que me acuerdo ahora. Pero bueno, entonces un enfriamiento de la economía, especialmente industria, comercio y construcción, ¿no? Y eso es lo que es el silencio de los cementerios. Claro, si la gente no tiene dinero para ir a comprar, yo qué sé, carne o para comprar otro tipo de bienes y servicios, pues claro, si la gente no compra, lógicamente los comerciantes, los vendedores, eh, pues van a dejar de subir los precios. Esto es de cajón, ¿no? Eh, claro, el tema es que los neoliberales, ellos tienen una fijación con la bajada, con la reducción de inflación como un objetivo per se. Ojo, no estoy diciendo que la inflación galopante, posiblemente hasta casi hasta niveles de hiperinflación de Argentina u otros países como Venezuela, no sea un problema. No estoy diciendo eso. Lo que pasa es que, claro, es a cambio de que tú reduces la inflación. Yo me acuerdo cuando hice con Stuart Medina en el canal, no sé, creo que hicimos la reseña de un libro, pero ahora mismo no acuerdo cuál de todos los vídeos que hice con Stuart ha sido. Le dije, sí, no, es que el Bundesbank, el Banco Central Alemán, tiene una fijación con la inflación por lo que pasó después de la Primera Guerra Mundial, que favoreció el crecimiento de Hitler, ¿no? Y Stuart me dijo, no, 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 no fue así. No fue así. Fue al revés. O sea, bueno, no fue exactamente así. Efectivamente, no es que hubo inflación y ganó Hitler las elecciones. No, no, no fue así. Lo que según Stuart. Y confío bastante en su criterio. Lo que hicieron fue bajar la inflación, pero a cambio de sacrificar el empleo. Claro, eso también lo ha explicado también Carlos García Hernández en algún vídeo, alguna vez que he traído este canal, le que he dicho, es que si con el soberanía monetaria obtenemos el pleno empleo, tú ponte que aún así hay inflación, yo qué sé, venga, un 7, 10, 15% de inflación. Bueno, primer punto, no es ningún problema, porque si se puede precisamente subir los impuestos para modular las presiones inflacionarias, porque los impuestos al fin y al cabo no dejan de ser no deja de ser el hecho de retirar dinero de la circulación para que se pueda utilizar para consumir. Pero si a cambio de tener pleno empleo, por ejemplo, tu cerveza cuesta 7% más, es que me vais a disculpar de la expresión, pues que den por el culo la inflación. Entonces, digamos que eso es lo que está pasando, o sea, lo contrario, mejor dicho, lo contrario es lo que está pasando en Argentina, ¿no? Que la tasa de inflación ha bajado, pero claro, a cambio de secar la economía. Que ojo, que esto no, luego no estoy negando que en tal o cual índice puntual pueda haber mejorado la Argentina, pero básicamente se trata de eso, ¿de acuerdo? Entonces, y bueno, y luego veremos si luego Argentina es capaz de devolver los préstamos que le ha concedido el FMI, tal, Trump. Pero claro, es que va a pasar una cosa que creo que ha pasado muchas veces, que cuando eso pase y Argentina para poder devolverle el préstamo en dólares, tendrá que con pesos argentinos comprar dólares y eso va a devaluar, volver a devaluar el peso, generando una vez más inflación, sobre todo inflación importada, ¿no? Pero claro, no estoy seguro, que aunque no se sabe a ciencia cierta lo que va a pasar en corto plazo, porque de hecho no sé, yo no soy economista, pero me temo que cuando eso pase, cuando las consecuencias de los préstamos que se han concedido a Argentina se hagan notar, que pues, es que Milei ya no está ahí. Y que gobierne un zurdo o un peronista, que es que yo me pierdo un poco en la política argentina, porque es que yo te he entendido que el peronismo era una ideología de tercera posición, pues parece que hoy son zurdos, bueno, no entiendo.
pero que sí, lo más probable es que después de Milei gobierne un zurdo y le echan la culpa a Milei perdón, le echan la culpa al zur, a las políticas socialistas, de los zurdos, de la inflación que habrá. De hecho, la inflación que había durante gran parte de ella, no digo solamente que es el único factor, es un fenómeno multifactorial, pero la gran parte de la explicación de por qué había inflación durante la gestión de Alberto Fernández, que tampoco es que sea santo de mi devoción, ni mucho menos, es decir, fue consecuencia de préstamos que el gobierno de Macri anterior había contraído, pues no me acuerdo, no me acuerdo si con el FMI, pero ponernos en dólares, ¿no? Pero bueno, entonces, a lo que quiero llegar, perdón, a donde quiero llegar es que independientemente de que le vaya peor o mejor a Argentina, bueno, que el gobierno de Milei tampoco es mucho más liberal que el de Thatcher, que el gobierno de Thatcher en Inglaterra, que el de Reagan en Estados Unidos, o que el gobierno de... Bueno, sí es bastante más liberal que el de Mauricio Macri, probablemente, pero tampoco mucho más. O sea. Entonces, otra cosa que quería mencionar para ir acabando es que, además, claro, una cosa, supongamos que los datos que yo manejo están equivocados, que Miguel lo está haciendo bien y que la situación, ojo, de hecho, si pasa, yo me alegro si la situación mejora. Para los argentinos, tengo serias dudas porque ahí están los datos, ¿no? de cómo se ha desplomado el consumo y cómo se ha desplomado el empleo y la actividad de muchos sectores como la construcción, sobre todo, ¿no? Aunque hay sectores a los cuales siempre les irá bien, Argentina, como el sector, pues la producción de carne, por ejemplo, cosa en la cual Argentina es una potencia, pues esos sectores siempre les irá más o menos bien, ¿no? Pero independientemente de que les vaya peor o mejor, es que eso ha sido porque Argentina se ha rescatado dos veces. Primero por el FMI y luego por el gobierno de Donald Trump. Esa es la única razón. Esa es la razón por la cual Milei, después de haber pedido las elecciones de la ciudad de Buenos Aires, bueno, en Buenos Aires, no sé si es como Argentina, perdón, no sé si es como España, que las elecciones en los estados se producen todas al mismo tiempo, pero sé que en la ciudad autónoma de Buenos Aires perdió y luego ganó las elecciones de medio término gracias a eso. Había conseguido bajar la tasa de inflación y eso le permitió ganar una narrativa. Que eso es lo que pasa con los liberales, que están obsesionados con la inflación. Te dicen, no, es que mira, la situación no mejoró porque ha bajado la inflación. Insisto, que gran parte de ella al principio fue por la propia gestión de Milei. Claro que lo dicen, no, es que eso es la herencia del gobierno anterior. No. Esa inflación fue porque al principio dividió por dos el tipo de cambio exterior del peso argentino y hubo muchísima inflación importada. Pero ahora está bajando. No sé si está en mínimos históricos, no lo creo. Habría que verificarlo, pero da igual. Está bajando y te dicen, eso es un éxito. Y tú dices, no, ya, porque la gente no tiene con qué comprar carne. Ya, pero ha bajado la inflación. Es que les podrías decir, no, ya, pero es que la gente se está muriendo de hambre y por eso no consumen y por eso no suben los precios. Ya, pero baja la inflación. Vale. Es que los neoliberales piensan así. Son gente que tiene un problema de psicopatía. De hecho, si no fuera así, no existiría conceptos que, por eso, que se manejan desde la ortodoxia económica que rige las decisiones políticas de la Unión Europea, que es la NAIRU, en inglés NAIRU, Nairu, Non-Accelerating Inflation Rate and Employment. Es decir, tasa de paro no aceleradora de inflación. Es decir, que para ellos hay un paro necesario y natural. Digamos que como que eso lo explica Bill Mitchell en el libro de Distopía del Euro, que hay un paro natural a partir del cual, si se excede ese paro, ya empezamos a contabilizar una tasa de paro, pero hay una tasa de paro natural, ¿de acuerdo? Que se da por hecho, que es inevitable, porque es necesaria para no acelerar la inflación. Hay que ser un demente para justificar una cosa así, ¿no?
Em, entonces, bueno, entonces, así es como piensan ellos. Por eso hay una narrativa que creo que Milei ha ganado, está ganando y, aunque falta año y medio, pues no descartemos que gane las próximas elecciones generales argentinas. Por parte del Team Progre habrá lloros infinitos. A mí me la recontrasudará. Eh, pero por lo que he dicho, porque es que, bueno, pues es que ni siquiera puedo decir, ay, me alegro porque se ha implementado el anarcocapitalismo y ha fracasado. No, es que eso no ha pasado. Bueno. Y Milei está, ¿dónde está? Como decía, porque la han rescatado dos veces. Luego su política ha fracasado. Independientemente de que la situación mejore o no, su política ha fracasado. Y esto, claro, luego permite luego hacer una reflexión sobre otra cosa, que es el hecho de que eso que se ha venido imponiendo también como narrativa en los últimos tiempos, pues yo me acuerdo que hace 20 años, desde la derecha, se decía que el comunismo ha fracasado. Bueno, si se entiende como comunismo soviético, no es del todo falso, ¿eh? Pero ahora se dice, no, es que el socialismo es un fracaso, claro, y el tema es que nunca definen qué es el socialismo. Pero claro, como hay gobiernos en ciertos países, véanse Venezuela, por ejemplo, que hablan en nombre del socialismo sin que se sepa muy bien, sin que haya una definición exacta, concreta, de lo que es el socialismo y que por qué razón, tanto internas como externas, la situación es un desastre, ¿de acuerdo? Pues desde hay un interés político, no es que sea una búsqueda de la verdad honesta, no, es un interés político en decir el socialismo es un fracaso. Y claro, en socialismo te meten Cuba, Venezuela, Zimbabue, Zapatero, Sánchez, Unión Soviética, te hacen un totum revolutum, o sea, lo meten en un cajón de desastre para decir que al final que las políticas de izquierda son un fracaso. Aunque es curioso porque dentro del socialismo jamás meten a China, por ejemplo, porque si hay un país, si hay un gobierno, y eso en mi libro lo expliqué, o sea, se ve, si hay un país, mi libro sobre China, si hay un gobierno en el mundo que está siempre con el socialismo en la boca, con el socialismo con características chinas, es China. Curiosamente, jamás hablan de China como éxito del socialismo. Váyase usted a saber por qué, aunque tengo mi pequeña idea, ¿eh? Pero, claro, entonces yo tomo partido en este debate, ¿no? Porque efectivamente yo defiendo políticas económicas que ellos llaman socialistas. Las llaman socialistas. Otra cosa que insisto, que sepan dar una definición exacta de lo que es el socialismo. Aquí hemos traído a Carlos García Hernández, y remito a las entrevistas que he hecho con él, para dar una definición exacta del socialismo. Lo hemos hecho. Pero, aunque no hay definición exacta, yo defiendo políticas económicas que los del team liberal o team facha llaman socialistas o políticas de zurdos, ¿no? ¿Sabes? Eso es una cosa importante. Yo no es que sea de izquierdas porque yo quiera reivindicar con orgullo una etiqueta de izquierda, no, es que son ellos los que me sitúan a mí a la izquierda. Bueno, pero si yo quiero soberanía monetaria para que haya un gasto público suficiente para crear pleno empleo, eso aparecer es una política de izquierdas, de zurdo. Pues eso. Querer tener pleno empleo, eso es una política de zurdo. Vale, pues soy un zurdo entonces, ¿no? Pero realmente lo que habría que decirles, y eso es un consejo que yo doy a los del Team Progre, lo que hay que decirles es que, mira, es posible que la situación en Venezuela sea un desastre, aunque hay causas internas y externas, igual que en Cuba es evidente que la gran parte de la situación en Cuba se debe al bloqueo, que desde el fin de la Guerra Fría no ha disminuido, sino que se ha recrudecido y se ha recrudecido con Trump, aunque luego habrá ineficiencias, incompetencias propias
disfuncionamientos propios del propio gobierno cubano. No lo niego. Pero entonces lo que hay que decirles es, ¿vale? Pues rescátalo. ¿Que a Cuba les va mal? ¿Que a Zimbabue les va mal? Sí, porque si Zimbabue al parecer también tiene una coloración de izquierdas, porque estuvo el presidente Robert Mugabe. Que a Zimbabue le va mal, que a Bolivia le va mal, que a Ecuador les va mal, que a todo el país donde gobierna la izquierda les va económicamente mal, y Cuba la situación es un desastre, y en Venezuela la situación es un desastre, y en Zimbabue hubo hiperinflación, la situación es un desastre. Ok, pues rescátalos. Rescátalos. Tú rescata a Cuba, como has rescatado a Argentina, y verás lo que les va mucho mejor. Es que el socialismo no funciona en Venezuela. Rescata a Venezuela. Que rescate el FMI, que rescate Trump, y verás lo bien que va a funcionar. Claro, que te dirán, no, bueno, pero entonces pero entonces su sistema es ineficiente, es inoperante y necesita ser rescatado. Claro, como tú, como Argentina. Y esa es la conclusión final con la cual quería terminar el vídeo.